Las Escrituras nos advierten que tengamos cuidado, porque surgirán falsos profetas, falsos apóstoles que engañarán, predicarán doctrinas diabólicas. Mateo 24:24 dice: porque surgirán falsos profetas que harán grandes señales y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Ustedes ven en las redes sociales aquellos grupos en donde el pastor supuestamente tiene un gran poder que con solo soplar se caen las personas. Ven esos shows que realizan. Esto es para engañar a los ingenuos. En 2 Corintios 11:13 al 14 dice: porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no son de Cristo. Se hacen llamar cristianos, pero pertenecen a falsas iglesias fundadas por hombres, por Martín Lutero, por otros más, tantos miles que han ido fundando ahí sus propias iglesias. Y dicen las Escrituras que nada tiene de extraño, que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así es de que mucho cuidado en estos días. ¿Ustedes creen que los que odian a la iglesia de Cristo son cristianos? ¿Por qué creen ustedes que los instrumentos de Satanás atacan a la iglesia de Cristo? Cuando vino Cristo, conformó su iglesia, que es el proyecto para la salvación de los hombres. Llamó a los que él quiso y los nombró apóstoles. Marcos 3:13. Conformó el camino, el medio de salvación y regresar él al Padre nuevamente. Los apóstoles de la misma manera no estarían toda la vida con nosotros, por lo que prepararon discípulos para que continuaran expandiendo el proyecto de salvación de Dios por todas las generaciones, y los que existimos hoy día pudiéramos tener esa oportunidad de salvación a través de la iglesia de Cristo. Hechos 2:47 dice: y el Señor agregaba cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Los discípulos de los apóstoles se llaman obispos, sacerdotes, diáconos y los santos. Hechos de los Apóstoles capítulo 20-28 dice: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que pastoreen la iglesia del Señor que él adquirió con su propia sangre, para que resguardaran la sana doctrina del Señor. Y eso es lo que odia Satanás, esa es la tirria de Satanás, y por eso es aquel ataque constante en contra de la iglesia católica, en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque sabe que aquí está la verdad. Primera de Timoteo 3:15, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Y eso es lo que odia Satanás y que quiere destruir, para que reinen las miles de falsas iglesias. Para la salvación, Cristo dejó una iglesia que es su cuerpo. Carta a los Efesios 1:22-23 dice: Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, en el que lo llena todo en todos. Siendo la iglesia cuerpo de Cristo, el proyecto para la salvación, ¿qué hizo Satanás entonces? Crear la división y que los hombres fundaran miles de falsas iglesias para desviar a los ignorantes que se dejan engañar. Hoy día, los pertenecientes a las falsas iglesias se esmeran en atacar a la iglesia que es cuerpo de Cristo, a la madre de Cristo, levantando todo tipo de calumnia en contra de la iglesia, que dicen que es la ramera, que es la prostituta, que Cristo no dejó iglesia, que la fundó Constantino, porque la iglesia de Cristo se paganizó, que desapareció, y que por eso Martín Lutero tuvo que fundar su propia iglesia, de la cual surgieron, pues ustedes ya saben, más de 70,000 sectas existentes hoy día.
También dicen que los católicos son idólatras, borrachos y en fin, le meten tantas mentiras a las personas con tal de que guarden odio y desprecio en contra de la Iglesia de Cristo, para que no busquen la Iglesia de Cristo y entren en ella para que se puedan salvar. Los protestantes se toman el tiempo para meterse en las páginas católicas para boicotear, bloquearlas. Otros se hacen pasar por sacerdotes para atraer a las personas, engañándolas para realizar oraciones. Y luego, con engaño y palabras bonitas, astutamente van queriendo convencer a los que no conocen la verdad. Al decir que la Iglesia de Cristo desapareció, que se paganizó, le están diciendo mentiroso e incompetente a Cristo. Porque para ellos no valen las promesas de Cristo, cuando dijo en Mateo 16:18, y a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que ni las puertas del infierno o el diablo la podrán destruir. Y en Mateo 28:20, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esta es palabra de Dios. Y ven cómo los protestantes atacan la doctrina de Cristo y van predicando doctrinas diabólicas. A los protestantes les pasa lo mismo que le pasó a Saulo, a Pablo en aquel tiempo. Al principio se encontraba en otra religión Pablo, y según él estaba en la correcta, en la de Dios, y atacaba a la Iglesia de Cristo, donde están los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Pero un día Cristo lo reprende, donde dice que una luz enceguedora lo botó del caballo, en Hechos 9:3-5. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo respondió, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo, pues, por supuesto que él no perseguía a Cristo, él perseguía a los obispos, a los sacerdotes y a los diáconos. Posteriormente dice Pablo, ¿qué hago, Señor? Jesús le dice, entra a la ciudad y ahí se te dirá qué hacer. Jesús le dice al obispo Ananías que le enseñe la doctrina de él y que le impusiera las manos. Y así fue como Pablo tomó la palabra y empezó a enseñar. En Romanos 16:18 dice, esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Así es que no se dejen engañar por tanta cosa que le hablan los protestantes cuando llegan a su puerta y ahí tocan y le empiezan a hablar. Vengo en el nombre del Señor, yo soy el verdadero cristiano para que tú aceptes a Cristo, porque el mundo ya se va a terminar y te vengas con nosotros porque esta es la verdadera Iglesia de Cristo. Eso se lo dice si llega un pentecostal y se va. Luego llega un mormón y le dice lo mismo, se va. Luego llega un evangélico y le dice lo mismo y se va. Todos dicen lo mismo, no se ponen de acuerdo cuál es la Iglesia de Cristo de ellos. Por supuesto que ninguna, porque todas son creación de hombres.